clase 13 de cálculo, vamos a ver continuidad. Definición de continuidad y algunos ejemplos, álgebra de funciones continuas y discontinuidades reparables e irreparables. Vamos acá. Entonces, como nuestra primera definición sería, si tenemos una función que va desde A hasta B, vamos a decir que f es continua en un punto específico x0 que pertenece al dominio de la función, si el límite cuando x tiende a x0 existe y vale lo mismo que vale nuestra función evaluada en x0. ¿Ya? Para que un límite exista, chiquillos, así a secas, ¿qué tiene que pasar? Si me acerco por izquierda y por derecha, Tiene Tienen que que dar lo ser mismo. iguales. ¿Iguales? los laterales tienen que ser iguales. Entonces, esta definición en realidad me dice que el límite exista, quiere decir que el límite por la derecha de nuestra función tiene que ser igual al límite por la izquierda de la función de f de x, y tiene que ser igual a f de x0. Este es como los tres elementos principales para nosotros ver si una función es continua. Si podemos hacer el límite a secas, bueno, lo hacemos. Pero si mi función es una función por ramas, por ejemplo, es bueno hacer esto del límite por la izquierda y por la derecha. ¿Ya? La definición acá, la forma equivalente, como la definición formal del límite, la misma de siempre. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, considerando el dominio de nuestra función, tal que si estamos alrededor del x0, todos los puntos que están alrededor del x0, una distancia menor que delta, implican que la distancia entre la función y el límite es menor que epsilon. ¿Ya? ¿Qué es lo que uno hace por cálculo para ver si una función es continua? Bueno, la parte morada, pero la definición nunca está de más. Ahora, como observación, lo mismo que nosotros escribimos arriba, como ver los pasos, uno dice, observación, para ver que una función sea continua en un punto, se tienen que cumplir tres cosas. Primero, f de x0 tiene que estar definido en el dominio de la función, tiene que estar definido. Segundo, el límite cuando x tiende a x0 de nuestra función tiene que existir. Y por último, estos dos anteriores, el f de x0 y el límite, tienen que ser iguales, o sea, el límite tiene que valer f de x0. ¿Ya? Esos son como los pasos o las observaciones que uno hace cuando ve si una función es o no es continua. Y en general nosotros vamos a decir que una función es continua en todo un conjunto, en todo su dominio, si es continua en cada punto del dominio. Ahora, nosotros no nos vamos a poner a calcular estos límites en cada punto del dominio, porque si no estaríamos toda la vida. ¿Qué es lo que uno hace? Fijarse dónde podría no ser continua y ahí hacer el análisis. En todos los puntos donde yo una función la puedo evaluar sin ningún problema, entonces digo, es continua, no tiene problema. En donde posiblemente tengamos problemas, ahí uno hace este análisis. Problemas quiere decir que estemos dividiendo por 0, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, son muchas funciones, pero son funciones que uno más o menos conoce. X a la n, un polinomio cualquiera, x a la n con un n positivo, es continuo en los reales, siempre. Yo puedo evaluar cualquier valor de x acá y no voy a tener ningún problema, sobre todo porque el exponente es positivo, así que cualquier polinomio que yo lo evalúe no tiene problema. La raíz cuadrada es continua solo en los positivos, ¿ya? Acá fíjense que nos dice que es continua en el cero abierto, pero la función tiene el dominio del cero, entonces ¿por qué no en el cero cerrado? Y ahí uno dice, nuestra función raíz cuadrada, si nosotros la graficamos, es más o menos así. Justo en cero, ¿puedo hacer el límite por la izquierda? No, por la izquierda no existe la función, no está bien definida, así que uno dice, bueno, ahí ni siquiera tocamos, uno dice es continua en el cero abierto. Ahí yo puedo acercarme por izquierda y por derecha y fijarme bien, pero no justo en el cero.
La función raíz cúbica la puedo evaluar en cualquier punto, no tenemos ningún problema, así que nuestra función raíz cúbica es continua en todos los reales. Y tal como lo hemos visto por ahí en complemento, la función seno y la función coseno, las dos son continuas. Las podemos evaluar en los positivos, en los negativos, en cualquier número. Bueno, no sé cuánto va a valer. ¿Cuánto va a valer, por ejemplo, seno de 320? No sé. O de 580, tampoco sé. Pero sé que se pueden evaluar. Y por eso sé que nuestras funciones son continuas. ¿Ya? Ahora, esas son como las que uno conoce que son continuas. Hay algunas que no. Por ejemplo, acá tenemos algunas que no son continuas. La tangente no es continua, bueno, dice es continua en todos los reales menos en estos. Esos en pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios, en 7 pi medios. Todos esos hacen que nuestra función tangente no sea continua. En el resto funciona súper bien. La tangente, por ahí puede que nos acordemos, a ver si me sale el gráfico, que era más o menos así. Ya, esto es solo un bosquejo, pero es como para tener una idea. Cada una de estas ramitas moradas que dibujé son como el dominio de nuestra función. Los pi medios, acá pi medios, o el que viene después, que es el 3 pi medios, que sería este, o el 5 pi medios, o el menos pi medio. Todo eso azulito son estas restricciones que me dicen ahí donde estoy marcando en azul, no es continua. Pero cada pedacito sí es continuo porque yo incluso lo puedo dibujar sin levantar el lápiz. De ahí para pasar a la otra, no. Había un súper salto y no era continua. Pero ahí entre medio sí. Eso es como lo que nos dice. Otra función que no es continua, la que está acá abajito. ¿Qué nos dice? Por ahí esta también la graficamos unas clases anteriores. Nuestra función valor absoluto de x partido en x, uno decía, para los positivos el valor absoluto quedaba igual y esto valía 1. Para los negativos, el valor absoluto se escribe como menos x, partido en x me da menos 1. Y acá me están diciendo que justo en el 0 vale 0, o sea, acá está pintadito el 0. Y acá es abierto y acá también es abierto. Esta función no es continua en 0. ¿Por qué? Porque justo en 0 yo estaba dibujando. Dígame. Eso tiene que ver con la altura también, que puede tomar máximo 1 y menos 1, ¿cierto? Por ¿En los qué ejemplos que caso? tiene. ¿En esta? Sí, Esta sí, pero no sé si tiene que ver con la continuidad. Porque, por ejemplo, ah, la función seno y coseno también toma máximo 1 y menos 1, pues, pero es continua. Porque yo ni siquiera tuve que levantar el lápiz para dibujar esto. ¿Sí? sí, profe. Acá nosotros, si queremos hacer el gráfico completito, tenemos que levantar el lápiz, no hay otra forma. No, de hecho, pega un salto gigante, o sea, primero es acá, ¡pum!, y saltó al medio y después acá. Ese salto me dice que nuestra función no es continua. El límite por la izquierda del 0 es menos 1, el límite por la derecha del 0 me da 1, y la función evaluada en el punto es 0. O sea, todos son distintos. Límite por la izquierda es distinto que la función en el punto y es distinto que el límite por la derecha. Por ni un lado es continuo. ¿Ya? Y estas dos que vamos a ver en la clase que viene de complemento, la exponencial y el logaritmo, son continuas. La exponencial es siempre continua, las vamos a dejar marcadas porque las vamos a ver en la clase que viene. Y el logaritmo es continuo en todos los positivos, ¿ya? Por mientras lo vamos a dejar ahí. Uno sabe que la exponencial a elevado, un número elevado a x, es siempre continuo. Y el logaritmo es continuo solamente en los positivos. Dentro tiene que ser positivo. ¿Ya? Lo vamos a dejar por mientras ahí como observación. ¿Se entiende esta idea de las funciones que son continuas y no son continuas, chicos? Yo, profe, que en la tangente no la comprendo todavía. ¿Qué no comprende de la tangente? ¿Por qué no es continua en ese intervalo? Es continua, ojo, es O continua sea, ¿por qué en... es continua en ese intervalo?
Acá, mira, si yo grafico solo esto, ¿es continuo o no? Mira, pude graficarlo sin levantar el lápiz. ¿Sí o no? Solo en este pedacito, digo, solo en este intervalo. ¿Es continua? Sí, la pude hacer. Ahora, si le agrego el intervalo más grande, como incluyendo este pedacito de acá, ya no es continua. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice, a veces su función puede ser continua en tramos pequeños. ¿Sí? ¿Cómo entramos? Si yo considero solo este intervalo desde aquí hasta acá, mi función sí era continua. Pero si considero todos los reales, no. Ahí ya no es continua porque nos pegábamos un súper salto. ¿Sí? De acá, para acá abajo, eso es un salto y ya no es continua. Pero acá nosotros también, fíjate en la de abajo, en este intervalo, desde el, no sé, desde el 1 al infinito, solo pensando desde el 1 al infinito, ¿es continua esta función, este pedacito? No, ¿No es continuo? no, Solo desde el desde 1 acá. Imagínate que nosotros estamos mirando solo desde acá en adelante. Solo este gráfico. ¿Es continuo? Esa parte sí es continua. Solo esa parte es continua. Donde no es continua es acá. Ahí está el conflicto. Entonces nuestra función tangente, acá nosotros también podemos decir, solo en este intervalo entre las dos rayas, sin considerar las dos rayas, es continuo. Yo pude graficarlo. ¿Sí? Solo esa idea. Ay, Ya uno puede, si tú, es como que hicieras una super lupa. Es como que tú dijeras, yo solo me voy a enfocar en este pedacito. Solo en ese pedacito. Lo que está acá, yo lo voy a borrar. En ese pedacito, mi función era continua, sí. Era una línea, seguía, no tenía ningún problema. Si yo me enfoco solo en este pedacito, mi función tangente también es continua, no tiene ningún problema. Si yo ahora le agrego alguna de estas líneas azules, donde es asintótica la función, ahí vamos a tener problemas porque yo no sé cómo pasar de esta a esta de acá abajo sin levantar el lápiz. Ahí podemos tener problemas, pero en estos pedacitos, entre medio de las líneas, no hay problema. ¿Sí? sí, sí, profe, ahora sí comprendí. Vamos a álgebra de funciones continuas, como ideas. Si tenemos dos funciones, mismo dominio, y un numerito, ojo que lambda perteneciente a los reales es un número, y nuestras dos funciones son continuas, entonces la suma es continua, la resta es continua, la multiplicación es continua. Multiplicar una función por un número como 5f o 10f, 10 funciones, sigue siendo continuo, ningún problema. Y el único caso donde podríamos tener problema, que es la división, va a ser continua si es que el denominador nos hace cero. O sea, si en una división nosotros vemos que el denominador nunca se hace cero, nuestra función entonces va a ser continua y no va a tener ningún problema. Si se llega a hacer cero el denominador, entonces ahí ya tendríamos un conflicto y ahí la función no sería necesariamente continua. ¿Ya? Pero por mientras si uno dice, si tengo dos funciones y las sumo, las resto, las multiplico, las divido y la de abajo no se hace cero, entonces si ambas eran continuas, estas nuevas funciones también van a ser continuas. Eso es lo que me dice este teorema. En realidad tiene toda la razón porque si f y g no se indeterminan nunca, están bien definidas, la suma también va a estar bien definida, la multiplicación también. Así que todo funciona bien. El teorema de la composición, la composición de funciones continuas, nos va a servir para ciertos límites. Así que uno dice, a ver, pensemos. Si tenemos que nuestra función f o g, la composición f de g de x, está definida en una vecindad del x0, o sea, nosotros estamos evaluando cerca del x0, ahí uno dice, bueno, si evalúo, ¿qué pasa? Me fijo si mi función g de x0 es continua dentro, si yo puedo llegar y evaluarla. Y el resultado que me dé esta va dentro de la f, entonces ahí uno se fija. Si g evaluada en x0 está bien definida y es continua, y f la puedo evaluar en lo que me resultó esto, que es el g de x0, entonces uno puede como calcularlo fácilmente o directamente poniendo el x0 ahí adentro. Esa es la idea.
¿Por qué nos sirve esta idea de la continuidad de la composición de funciones para límites? Porque uno dice, si nosotros sabemos que todo funciona bien, el límite lo podemos ingresar adentro de la función continua, ¿ya? Hay veces en que esto nos va a justificar, como que nos va a servir en ciertos enunciados donde ni siquiera tengamos la función. Pero hay veces donde sí la vamos a tener y después la vamos a utilizar de forma automática, ¿ya? Entonces uno dice, si mi función f es continua y la función g está bien definida, no tenemos problema, podemos ingresar el límite adentro, ¿ya? Vamos a ver cómo se ocupa. Ya. Acá uno dice, a ver, pensemos nosotros en nuestra cabeza. La raíz cúbica está bien definida siempre. Raíz cúbica, yo le puedo poner cualquier numerito acá adentro, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí, profe. Cualquier numerito. Puede ser positivo o negativo, así que da lo mismo. Y en nuestra cabecita pensamos, el límite de esto que está acá adentro, cuando x tiende a 0, ¿cuánto vale? 1. 1. Así que estamos bien definidos y uno dice, listo. Lo que uno debería hacer formalmente es pasar el límite adentro. Uno dice, nuestra función raíz cúbica es siempre continua, no tiene problemas, así que vamos a ingresar el límite. Y raíz cúbica. Y ahí uno dice, nosotros sabíamos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido en x valía, ¿cuánto era? 1. Así que la raíz cúbica la conservo y la raíz cúbica de 1 es 1. Y listo. Entonces esta idea de que si mi función es continua y lo de adentro está bien definido, yo puedo ingresar el límite, lo podemos utilizar acá. Más adelante nosotros lo vamos a hacer casi mental, porque vamos a practicar tanto los límites, o la idea es que ustedes lo practiquen mucho, que uno dice, ah, pero esto está bien definido y yo sé que esto es la raíz cúbica de 1 directamente. ¿Ya? Por mientras lo vamos a hacer paso a paso. Vamos al ejercicio 2. El 1 menos coseno de x partido en x cuadrado es un límite que nosotros calculamos, se lo estaba recordando al principio de la clase. Así que necesito ver, porque la raíz cuadrada es continua solo en los positivos, así que necesito ver si esto que está acá es positivo o no. Vamos a hacer nosotros un borrador. Un mini borrador acá al lado. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno sobre x cuadrado. Ideas de cómo calcular este límite. Elevarlo al cuadrado creo que no serviría. No, no se Para- puede, acuérdate que no podemos modificar. O sumamos un 0 conveniente o multiplicamos por un 1 conveniente. Multiplicar por un 1 conveniente en este caso. ¿Cuál? La idea es que llevar esto a un seno, cosa de que podamos utilizar esta propiedad de que seno de x partido en x en 0, cercano a 0 nos da 1. 1 más coseno de x. Perfecto. 1 más coseno de x. Acuérdense de este límite, lo calculamos en una clase pasada y les repito que es emblemático. Arriba la suma por diferencia, 1 menos coseno cuadrado. X cuadrado y acá este lo voy a dejar afuera. 1 menos coseno, ¿en qué se transforma, chiquillos? En seno En cuadrado. Seno cuadrado, súper bien. Seno cuadrado partido en x cuadrado. Ya, ese seno cuadrado partido en x cuadrado lo podemos escribir como seno de x partido en x por seno de x partido en x. Así que lo vamos a hacer en la forma larga. Lo voy a escribir 2 veces. Así me va a quedar al cuadrado. Por seno de x partido en x. Ya. Y uno dice, este límite, ¿cuánto vale? Primerísimo. 1. El segundo, ¿cuánto vale? 1. 1. El tercero, ¿cuánto vale? 1/2. 1/2, súper bien. 1 por 1 por 1/2, nos queda 1/2. Así que este límite de adentro nos va a dar 1/2, que es positivo. 1/2 es positivo, ¿cierto? Sí. Profe, ¿y por qué da 1/2 ese?
Porque acuérdese que coseno de 0 es 1, Ay, ¿sí? Seno de 0 es 0. Seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1, ¿ya? Para tener presente. Y si no, lo puede ver en la tablita, acuérdese. Ya, entonces uno dice, la raíz cuadrada está bien definida, lo de adentro en el límite nos va a dar un positivo, así que estamos perfectos. Vamos a ingresar el límite, nos va a quedar límite cuando x tiende a 0, 1 menos coseno, y afuera la raíz cuadrada. Entonces digo, este nosotros lo acabamos de calcular y es un límite emblemático, así que deberíamos conocerlo. Este nos va a dar un medio, así que listo, un medio y la raíz la conservo afuera. Y tan, ¿ya? Esta es la idea, eso de que nosotros podemos ingresar el límite cuando nuestra función es continua, nos ayuda a utilizar todo lo que ya vimos, todos los límites que ya conocemos. Esa es como la idea. Luego, como les digo, nosotros ya ni siquiera vamos a pasar el límite para adentro, como que ya lo vamos a hacer un poco más automático. Pero en la clase de hoy lo vamos a practicar así. ¿Dudas con esto, chicos? Yo tengo una No, duda. profe. Dígame. ¿Alguien dijo Que yo tengo una duda? sí, que no entiendo, o sea, como que nunca caché bien por qué seno de x dividido en x era 1. ¿Pero se acuerda de Cuando... la clase? Sí, sí, o sea, pero es que como que a veces me confundo, ¿Por qué? porque no sé, o sea, como que, porque seno de, usted dijo que seno de x cuando x es 0 es 0, Es cero. Ujú. ¿ya? Así que esto es como de la forma 0 partido en 0, así que se trabaja. O si no se trabaja, se demuestra. ¿Cómo se demostró? En la clase en que lo hicimos con teorema del sándwich. No sé si se acuerda de eso. Ah, ya sí, pero cuando hacemos el ejercicio, solamente, o sea, como ya lo sabemos, ponemos 1 nomás, Sí, porque ya lo demostramos, ya lo sabemos, lo demostramos en alguna clase. ya. Acá lo que nosotros hicimos fue, uno dice, tenemos ese ángulo X, hicimos el seno, que es esta altura, el X, que es el arco, porque como estamos en radianes, el X, el ángulo es lo mismo que el arco. Y de ahí uno extendía el triángulo hasta esto que era la tangente, el que tocaba justo en ese punto. Entonces, cuando uno veía esto y lo demostraba por teorema del sándwich, uno decía, el seno, que es el rojo, lo voy a escribir con rojo, es menor o igual que el X, que es el arco, que es menor o igual que la tangente, que es lo azul de afuera. ¿Ya? Eso era lo primero que uno hacía. Después decía, como necesitamos esta idea del seno de X partido en X, el límite cuando X tiende a 0, nosotros lo dábamos vuelta. 1 sobre seno menor o igual que 1 sobre X. Y en la tangente, que es seno partido en coseno, ahora queda coseno partido en seno, porque lo dimos vuelta. Esa es la identidad, esa es la que uno saca con este dibujito. Y como intentamos formar al medio seno partido en X, multiplicamos todo por seno. Así que acá me queda 1, acá me queda seno de X partido en X, y acá me queda solamente el coseno de X. Entonces, cuando calculamos el límite, cuando X tiende a 0, acá el lado izquierdo tiende a 1 porque sigue siendo 1, y el lado derecho ¿a qué tiende? En 0 A 1, uno. a 1. Así que el del medio, ¿cuánto va a valer en 0? 1. 1. ¿Sí? Esa fue la demostración que hicimos en esa clase y por eso uno dice, ah, lo podemos ocupar. Podemos decir, y este es un límite emblemático, más que emblemático, les dije que lo enmarcaran, que el límite cuando X tiende a 0 de seno de X partido en X vale 1. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Como recomendación ir a esa clase y retomarla porque hicimos algunos cambios de ese cálculo emblemático. No solamente el límite de seno de X partido en X cuando X tiende a 0, sino que seno de algo partido en algo. ¿Ya? De que vayan a retomar.
Profe, Dígame. yo quedé con una duda arriba. Ahí entonces hay que comprobar que el límite de lo que está dentro de la raíz es positivo. Sí, hay que verificarlo porque si no, no va a existir. Porque si me queda el límite de, no sé, -1, no existe. O sea, raíz cuadrada de -1, eso no va a existir. Así que tengo que Ah, claro. verificar que lo de adentro quede bien definido. Pero lo único es que como había dicho que primero había que ver como que lo de adentro estuviera bien definido y de ahí el límite, ahí me confundí. Ah, ya no, pero es lo de adentro, porque uno dice, acá lo que estamos haciendo es la raíz cuadrada. ¿Cuándo está bien definida la raíz cuadrada? Cuando lo de adentro vaya a ser positivo. Así que yo en mi cabeza pienso, el límite de lo de adentro va a dar positivo. Y ahí nosotros, Ah, ya, ¿ya? ya, gracias. Vamos acá. Vamos a seguir con las mismas ideas. Entonces uno dice, límite cuando x tiende a 0 del logaritmo. Más arriba me dijeron que el logaritmo, acá está escrito como ln, que es un logaritmo en otra base, pero sigue siendo el logaritmo. El logaritmo está definido cuando lo de adentro vaya a ser positivo. Entonces nosotros en nuestra cabeza pensamos, si yo evalúo en un número cercano a 0, acá adentro, ¿cuánto me da si evalúo en 0? Uno. Solo eso. Solo lo de adentro nos da 1. ¿1 es positivo? Negativo, profe, ¿o no? ¿Cómo 1 es negativo? 1. ¿Es positivo o es negativo? Fíjense que nos da 0 menos 1, 0 menos 1. Menos con menos me da 1. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Así que estamos bien porque arriba a mí me explicaron que el logaritmo era continuo en los positivos. Si yo evalúo en 0 o cercano a 0, esto me va a dar positivo. Así que puedo ingresar el límite adentro del logaritmo. Logaritmo del límite de esta división. Y ahí uno dice, adentro nosotros en nuestra cabeza evaluamos y efectivamente nos daba -1 partido en -1, que es 1. Así que nos queda el logaritmo de 1 y está bien definido y eso es lo importante. El logaritmo, este está escrito distinto porque tiene otra base, no es base 10. Pero el logaritmo en 1, ¿cuánto vale? Cualquiera de los que ustedes conozcan, puede ser en base 10. 0. 0. Así que este límite nos dio 0. Y listo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, si nosotros sabemos que podemos ingresar el límite, bueno, lo hacemos para que el cálculo sea más fácil. La verdad es que después lo vamos a hacer casi mental. ¿Ya? Vamos con el último. Coseno de seno de x cuadrado. Uno dice, uy, coseno de seno de x. Bueno, coseno es continuo siempre. Siempre continuo, así que voy a ingresar el límite adentro. Así que me va a quedar coseno. Ingresé el límite, como que lo pasé para adentro, de seno de x cuadrado. Y de nuevo digo, pero el seno es continuo siempre, puedo evaluar en cualquier punto, así que lo voy a ingresar, solo para probar. Seno del límite. Y ahí uno dice, bueno, acá ya no puedo hacer nada más, pero lo conozco, esto es un polinomio. ¿Cuánto vale en 0? 0. 0. 0 al cuadrado, que es 0, 0. Y acá vamos evaluando desde adentro hacia afuera. ¿Cuánto vale seno de 0? 0. 0. ¿Y cuánto vale coseno de 0? 1. 1. Y listo. Este límite es 1. La verdad es que después nosotros nos vamos a saltar solo de esta parte a esta parte. Por mientras lo estamos haciendo paso a paso. ¿Dudas, chicos? No, profe. ¿No? Por el momento no, profe. Ok. Vamos a nuestras discontinuidades reparables e irreparables. Chan, chan, chan. Definición. Discontinuidades. Si tenemos nuestra función desde un dominio hasta su codominio, un punto x0 perteneciente al dominio, vamos a decir que f es discontinua en x0 si se cumple cualquiera de las dos
condiciones. Para la primera, si el límite no existe, ¿qué quiere decir que el límite no existe? O el límite por la derecha de nuestra función es distinto que el límite por la izquierda de nuestra función. O puede ser que el límite a x0 simplemente no exista en el sentido de que, por ejemplo, nos dé infinito. Si pasa cualquiera de estas dos, nosotros vamos a decir que en el punto x0 tenemos una discontinuidad irreparable. No se puede reparar. ¿Ya? Entonces, límites laterales distintos o el límite que nos dé algún infinito. Porque ahí uno dice, como que el límite no existe, el infinito no existe. Discontinuidad irreparable. Pero, otro caso, si el límite a x0 sí existe, o sea, el límite de la izquierda y el límite de la derecha son iguales, pero no se cumple la tercera condición, que el límite sea igual a la función evaluada en el punto, es lo que nosotros vamos a llamar una discontinuidad reparable. ¿Ya? Déjenme ver si vemos unos gráficos, como para tener una idea. Ya, vamos a ver esta idea. Les voy a compartir pantalla. Ya, ahí está nuestro valor absoluto de x partido en x, el mismo que graficamos al principio de la clase. Acá, si nosotros nos acercamos por la derecha al 0, al x igual 0, yo me acerco por la derecha, me da que la altura es 1. Si me acerco por la izquierda, me da que la altura es menos 1. Los límites laterales son distintos. Esto es lo que nosotros llamamos una discontinuidad irreparable. ¿Por qué es irreparable? Porque no hay forma de que nosotros podamos juntar esta línea de acá con la línea de arriba para que la función sea continua. No hay forma. ¿Ya? Otro caso como que nosotros conocemos es el del 1 partido en x. El 1 partido en x también tiene una discontinuidad irreparable porque si me acerco al 0 por la derecha, ¡puf!, tiende a infinito. Si me acerco a 0 por la izquierda, ¡paf!, para abajo tiende a menos infinito. No hay forma que yo graficando, dibujando, haga esta continuidad, vaya así y me salte al infinito después para seguir graficando. No hay una forma continua de yo dibujar esto. ¿Ya? Esas son nuestras discontinuidades irreparables. Pero existen discontinuidades reparables. ¿Cuáles serían? Y vamos como solo a inventarnos una idea, que fue la primera que vimos, el límite. De ejemplo del caso 2, solo del caso 2. Había una función por ahí que era x al cuadrado menos cuarto sobre x menos 2. Esta función no está bien definida en 2 porque nos queda 0 partido en 0. De hecho, el 2 ni siquiera está en el dominio. ¿Ya? Pero acá, cuando uno calcula el límite, si uno hace el límite cuando x tiende a 2 de esa misma función, uno decía, esto nosotros lo podíamos arreglar. Arriba era una suma por diferencia y abajo el x menos 2. Como nosotros estamos en el límite, como viendo algebraicamente esto, cercano al 2, pero no exactamente 2, nosotros podíamos simplificar y esto nos daba 2 más 2, que nos daba 4. Entonces uno dice, el límite de nuestra función existe y vale 4. Existe. Primer caso. Pero la función evaluada en 2 no está bien definida porque nos daba 0 partido en 0. Esta es una discontinuidad reparable, porque el límite existe, pero la función en 2 no está bien definida. El gráfico de esta función, chiquillos, si uno lo hace, no lo voy a hacer en GeoGebra, pero lo voy a hacer acá. El gráfico de esta función es de este estilo. Y en el 2 tiene como un hoyito. Entonces, esta función, si uno la ve, no es continua, porque técnicamente uno tiene que graficar hasta ahí, levantar el lápiz y seguir acá. ¿Sí? Por eso no es continua o porque justo en el 2 no está bien definida. Pero ¿qué hace esto? Me dice,
esta discontinuidad es reparable porque el límite existe. Si yo me acercaba por la izquierda y me acercaba por la derecha, ambas alturas me daban como 4. De hecho, el límite me da 4. Cuando pasa esto, nosotros podemos reparar la función. ¿Qué sería repararlo? Como completar el hoyito. Entonces ahora uno puede hacer su línea de forma continua. ¿Sí? Esa es como la idea de una función, una discontinuidad reparable que se puede reparar. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, sí se entiende. Súper. ¿Cómo la vamos a reparar? Porque si es discontinuidad reparable, porque la podemos reparar. ¿Cómo la vamos a reparar? Ese hoyito, esa función, esa parte donde no está bien definida en nuestra función, la vamos a volver a definir. Entonces, como nuestra discontinuidad es reparable en x sub 0, vamos a hacer una nueva función. Uno dice, bueno, mi función va a ser la original, la misma de siempre, esa, para todos los puntos que no sean el x0, en nuestro caso para todos los puntos que no sean el 2, pero justo en el 2 yo la voy a definir como el límite que me dio. O sea, justo en 2 yo la voy a tapar y voy a decir que vale 4. Esa es la reparación. Cuando podamos hacer eso y me lo pidan, lo voy a hacer así. ¿Ya? Y ahí cuando nosotros tapamos el hoyito como la discontinuidad, el salto que tenía nuestra función, estamos reparando nuestra función. Así que vamos a probar estos ejercicios. Vamos a ver. Ya, determina si las siguientes funciones son continuas en todos los reales. Vamos a hacerlo con 3 ejercicios. Y redefina las funciones que tengan discontinuidades reparables. Vamos acá. Para nuestro ejemplo 1, como conocemos el gráfico, lo vamos a hacer. Así que vamos a probar. ¿Cómo era el gráfico de una partida en X, chiquillos? Apegado a los ejes. Todos los ejes. Como pegadito a los dos ejes. Ya, eso era más o menos. Y en todos los puntos que no sean el 0, porque en 0 no está definido. Y si x vale 0, la altura vale 100, que es como un puntito por acá. Lo estoy inventando, pero es a una altura. Esta función a simple vista es continua. Yo la pude dibujar de un, como sin levantar No. el... No, profe. No, profe. No, sí, no es continua. Vamos a demostrar que no es continua. ¿Dónde no va a ser continua, chiquillos? En 0. En 0. En cualquier otro punto, chiquillos, si nosotros evaluamos como desde el 0 abierto hasta el infinito, solo ese intervalo uno dice es continua, yo pude hacer este gráfico así, ¡puf!, para allá. O para los negativos, sin incluir el 0, también pude hacer el gráfico. Entonces, es continua casi siempre menos en el 0. En el 0 tiene problemas. Entonces tiene una posible discontinuidad. Discontinuidad en x igual a 0. Como es nuestra posible discontinuidad, vamos a hacer el límite. Límite cuando x tiende a 0 a secas de nuestra función. ¿Cuánto vale cuando x tiende a 0? Infinito. Infinito, o en este caso decimos 1 partido en 0 que sabemos que no existe. ¿Ya? Uy. Bueno, el 1 partido en 0 técnicamente uno no lo escribe. Como en este caso estamos practicando, lo vamos a hacer el límite por izquierda y por derecha para saber si tiende a infinito positivo o infinito negativo. Así que vamos a hacerlo. Ahora al tiro, yo sé que esto no tiene una discontinuidad reparable porque nos dio infinito. Así que, si me acerco por la derecha, ¿esto me da infinito positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y si me acerco a 0 por la izquierda, Negativo. 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 Así que tengo infinito positivo, infinito negativo, no son iguales por ningún lado. Así que tenemos discontinuidad, irreparable. No hay forma de juntar esta curva de arriba con la de abajo. Nada que hacer. Discontinuidad irreparable. ¿Ya?
Veamos si nos sale algún ejercicio con discontinuidad reparable. Ya. Función 2. Posibles discontinuidades, posibles puntos problema. 1. X1. Perfecto. Me falta otro. X menos 1, creo. Mm, 0. 0. En 0. 0. ¿Lo ven? Está 0, 0. Ah, claro. Ahí están nuestros posibles problemas. Así que vamos a ver. Ya, este gráfico no lo voy a hacer porque no se me ocurre. Lo podríamos hacer en GeoGebra, pero por mientras vamos a analizar esto. Estoy copiándolo. X al cubo menos 1. Me falta algo. Al tiro voy a escribir eso. Ya. Después vamos a ver el gráfico. Pero mientras, nuestros posibles problemas. Analicemos el x igual a 1. En el x igual a 1 nos dice, bueno, vamos a hacer el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Si no nos da, vamos a hacer lo de los límites laterales, pero solo para practicar. Si evalúo en 1, ¿cuánto me da esto, chiquillos? 0 partido en 0. Definido. O indefinido, sí. Si es 0 partido en 0 o indefinido, ¿qué se hace con el límite? Hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo o trabajarlo. Arriba el x cuadrado menos 1, ¿cómo lo podemos escribir? X más 1, X menos 1. Suma por diferencia, x más 1, x menos 1. ¿Y el x cubo menos 1 se puede factorizar? Sí. ¿Cómo lo diría? Sí. Sí se puede. X menos 1, x cuadrado más x más 1. Y ahí estaba nuestro problema, chiquillos, cuando evaluábamos cerca de 1, este se me iba a hacer 0 y este también, así que eso se simplifican. Solo lo podemos simplificar porque estamos dentro del límite, recuerden. Y acá uno dice, listo, ¿cuánto vale cuando ahora tiende a 1 nuestra función, nuestro nuevo cálculo? 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios es un número, existe. Uno dice, ah, me dio un número, así que nuestro límite existe. Si el límite existe, ¿qué tipo de discontinuidad es? Reparable. Reparable. Así que en x1, en x igual a 1, tenemos una discontinuidad reparable. Después la vamos a reparar porque me dice repare las que se ponen. Vamos al otro, al x0. Si yo hago el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función, ¿cuánto me va a dar? Menos 1, profe. Mío. O sea, menos 1 partido en 0. Menos 1 partido en 0 o algo del estilo. Así que este límite no existe o uno dice que tiende a infinito, ¿ya? Cuando nos pase eso, que uno sabe al tiro que el límite me va a dar infinito o menos infinito, entonces al tiro yo sé que es una discontinuidad irreparable. Discontinuidad irreparable. ¿Ya? Pero solo porque estamos practicando lo vamos a hacer con límites laterales, ¿ya? Solo porque estamos practicando. Vamos a hacerlo por la izquierda y por la derecha. Nosotros, cada vez que nos dé un límite infinito o menos infinito, sabemos de inmediato que la discontinuidad es irreparable. No hay forma de reparar un infinito, no hay forma como de definirlo de nuevo, ¿ya? Así que discontinuidad irreparable. Solo como estamos practicando y porque ya hemos visto asíntotas y eso, vamos a hacer este cálculo. Si me acerco a 0 por la izquierda, arriba yo sé que me da menos 1. Abajo el x cubo menos 1 también me da menos 1. ¿Qué signo tiene este? Si me acerco a 0 por la izquierda.
Negativo. Negativo. Negativo es como un 0, pero es negativo. Menos con menos con menos, ¿qué me va a dar? Menos. Menos. Así que menos infinito. Vamos al otro. 0 por la derecha, arriba menos 1. El x cubo menos 1, menos 1. Recuerden que este es como nuestro borrador, nuestra idea nomás. ¿Y este a qué tiende? A 0 positivo. A 0, pero positivo por la derecha. Menos con más, ¿qué nos va a dar? Más. Más infinito. Ahí uno dice, ah, bueno, me dieron infinitos, además que son distintos, tenemos una discontinuidad irreparable. Nada que hacerle. ¿Ya? Si vamos a nuestro gráfico, así es más o menos nuestra función. Está un poco escrita fea, pero es la misma. Fíjense que justo en 0, efectivamente tiene una asíntota vertical. Para acá y para acá. Y en 1, acá no se nota, pareciera que es continua, pero en realidad es porque el computador es como inteligente y lo hace de esta forma. O no sé si es inteligente o se adelanta un poquitito a nuestros cálculos. Pero justo en 0, la altura acá debería haber un hoyito, pequeñito. Ahora, si nosotros seguimos haciendo zoom, fíjense que los decimales acá cuentan todos. Entonces técnicamente acá debería haber un mini hoyito. Pero el computador lo completa porque dice, ay, pero sí, esa es una discontinuidad reparable. Así que usted la puede reparar. Así que vamos a reparar nuestra discontinuidad. Nos dice, repare o redefina donde la función podría ser reparable, acá en el x igual 1, y en el otro nada que hacerle, no se puede arreglar. Así que nosotros vamos a decir, nuestra función nueva del ejemplo 2, nuestra nueva función, para todos los valores donde está bien definida, que no son ni el 0 ni el 1, vamos a escribir la misma. Esto es cuando x no vale ni 0 y x no vale 1. Pero podíamos reparar el 1, así que vamos a volver a definirlo. En x igual 1, ¿cuánto va a valer nuestra función, chiquillos? ¿Cuánto nos dijeron que teníamos que poner acá? ¿No? Vamos acá. Cuando uno redefine su función en el punto donde se podía definir, ¿qué anotamos? El límite de la función cuando tiende a 0. Y en este caso, en 1, ¿cuánto nos dio? 2/3. 2/3. Así que uno dice en x igual 1, lo vamos a definir como el límite que nos dio, que es 2/3. En 0, nada que hacer, solo pudimos reparar el x igual a 1. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí, profe. Súper. Vamos a probar con el último. Misma idea, ver las posibles discontinuidades, las reparables y las que no se reparan. Así que acá vamos a intentar factorizar, cosa de que veamos cuándo se indetermina nuestra función. Abajo, ¿cómo se puede factorizar? Abajo, Se factoriza por x, ya, y nos queda, x por x más 3, perfecto. Y aprovechemos de factorizar arriba, ¿cuánto nos da? X cuadrado más X menos 2. ¿Y eso? ¿Es una cuadrática? ¿Se puede factorizar? X menos 2, profe. O sea, no sé si será menos 2 más 1. O más 2 menos 1. X menos 1. Más 2 menos 1. Ahí sí, porque ahí la suma me da 1 positivo. ¿Ya? Listo. Entonces uno dice, ¿dónde están nuestros posibles problemas? En 0 y menos 3. Perfecto. En x igual 0 y en x igual a menos 3. Así que vamos a hacerlo. Por partes, si x vale 0, vamos a hacer el límite. Límite cuando x tiende a 0 de nuestra función, de esta que tenemos acá. Ya que la tenemos factorizadita, la vamos a ocupar.
Si evalúo en 0, ¿cuánto me da? 3, o sea, 3 abajo. ¿Cuánto Y da? arriba. Pero según Indefinido. yo da 0 partida en 0, ¿no? Sí, profe. Sí. Ya, pero como estamos dentro del límite, ¿podemos simplificar estas x que no nos gustan? ¿Se puede o no Sí. se puede? Sí, porque está multiplicando. Sí, porque estamos dentro del límite. Aquí su función, usted la deja así, tal cual está ahí. No la modifica. Dentro del límite, como estamos haciendo como un trabajo algebraico, uno dice, ah, bueno, el x no vale justo 0, así que podemos simplificar. Y ahora sí, ahora podemos evaluar sin ningún problema. ¿Cuánto nos da? ¿1/3? Menos 2 Menos tercios. 2 tercios. Menos 2 tercios, menos 2 sobre 3. El límite me dio un número, así que existe. ¿Qué dice uno de esta discontinuidad? Que es reparable. Parable. Discontinuidad reparable. ¿Sí? Y listo, por mientras lo dejamos guardadito. Vamos con el otro, con el menos 3. Nuevamente, límite cuando x tiende a menos 3 de nuestra linda función. Profe, en los ejercicios del certamen se esperaría de que nos hagan ejercicios como estos, ya que tenemos que hacer todo, o igual algunos solo donde solo haya límite, o no sé. O no sé, la verdad es que no he pensado en el certamen, pero me imagino que son como calcular límites, como cuánto va a valer este límite, como cosas así, porque como son con alternativas. O nos pueden preguntar en qué número se repararía la función. Por ejemplo, le podrían preguntar como ¿cuál discontinuidad es reparable? Sí, podrían preguntarles. Sería interesante. Ya, chiquillos, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a menos 3 de esto? Y Menos 45 arriba, si no me equivoco, profe. no menos 12. Ah, me fui. Y abajo 0. Y abajo 0. ¿Qué pasaba cuando nos quedaba número y abajo 0? Siendo infinito. A infinito o a menos infinito, ¿ya? Así que uno al tiro dice, como cualquiera de los dos me da infinito, esto es una asíntota vertical. Así que es una, ¿qué tipo de discontinuidad? Irreparable. Irreparable. Discontinuidad irreparable. No reparable, irreparable. Así que solo por practicar nosotros vamos a hacer el límite por izquierda y por derecha, pero solo porque estamos aprovechando de practicar, ¿ya? Así que, si voy a menos 3 por la izquierda, recordemos que acá siempre nos daba menos 12, ese no tiene ningún problema. Este es negativo, es menos 3, el de abajo, ¿ya? El que cambia de signo o no, es ese paréntesis de ahí. Uno dice, a ver, menos 3 por la izquierda son los que están acá, como menos 2,9. Así que ese paréntesis, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo. Así que ¿cuánto me va a quedar esto? ¿Infinito positivo o infinito negativo? Positivo. Positivo. Infinito. Y si nos acercamos a menos 3 por la derecha, oh, me equivoqué, chiquillos. Vamos a tener que cambiarlo. Perdón, perdón. Es que estoy pensando en los positivos, no en los negativos. ¿Cuánto es menos 3 por la izquierda, chiquillos? Acá está el menos 4. Así que un punto que nos sirve acá por la izquierda es el menos 3,1. Y por la derecha es el 2,9. ¿Ya? No se confundan como yo. Piensen en la recta numérica, pero bien. Ya, entonces ahora sí, menos 3 por la izquierda. Izquierda el azul, lado azul. Así que
Si evalúo más o menos en ese punto, este paréntesis, ¿nos va a dar positivo o negativo? Negativo. Ahora sí negativo. Así que me va a dar un infinito positivo o negativo. 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 Abajo, el 0 de acá, en el menos 3 por la derecha, el lado rojo, ¿positivo o negativo el 0? Positivo. Ahora sí es positivo. ¿Y esto me va a dar infinito positivo o negativo? Positivo. 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 ¿Ya? Ahí uno dice, esto efectivamente era una asíntota por todos lados y es una discontinuidad irreparable. Nada que hacer. ¿Ya? Todavía no voy a graficar la función porque no la he hecho. Vamos a reparar lo que podemos reparar. Entonces, nuestra nueva función del ejemplo 3, la nueva, uno dice, es la original. ¿Cuándo es la original? Cuando no vale 0 y cuando no vale menos 3, porque esos eran nuestros puntos conflictivos. ¿Y dónde la podíamos reparar? En 0. ¿Cuánto vale en 0? Menos 2/3. Menos 2/3. Y listo. Eso era todo lo que podíamos hacer para reparar nuestra función. O lo máximo que pudimos reparar. ¿Ya? Entonces, nuestra función era x más 2, x menos 1, dividido en x. ¿Quién me lo dice? Es que estoy viendo otra pantalla. X al cuadrado más 3x, profe. X al cuadrado más 3x. Muchas gracias. Ya. Y les voy a mostrar el gráfico. Ahí está. Entonces, fíjense que en el menos 3 tenemos una asíntota vertical. Ahí se nota el tiro. Bueno, vamos a tener una asíntota oblicua también aprovechando. Pero en el otro punto en 0 está el gráfico de acá, me dice, lo hace casi continuo porque era una discontinuidad reparable, porque uno la puede hacer. Como que técnicamente el computador nota eso y lo hace. En x igual 0 nos dio este número negativo menor que 1, que era el menos 2/3. Así que esa es como la idea. Como que el computador lo grafica casi igual. Pero debería haber un mini agujero por ahí. ¿Ya? Esa es como la idea de nuestras discontinuidades. ¿Queda clara la idea, chicos? Sí, profe. Súper. Ya. Toca la parte de ejercitación. Yo voy a hacer un ejercicio porque hay algo que nosotros no vimos. Fíjense que en la parte de ejercitación es analizar la continuidad, definir los valores de A y B de modo que sea continua. Y esa idea nosotros no la vimos en los ejercicios que hicimos antes, así que vamos a hacer esto. De hecho está medio corrido porque dejé el espacio. Así que vamos a ver esto. Dice, determine los valores de alfa y beta de modo que esta función, hoy lo borré, pero dice sea continua. Lo borré, déjenme buscarlo. Pero tiene que ser continua siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Acá donde uno dice, las funciones por rama en general tienen conflictos donde se pegan las funciones, como la rama de arriba con la rama de abajo. ¿Ya? Acá nos dicen, estoy al tiro, lo voy a pegar al tiro. Nos dicen que esta función sea continua en 0. Ahí sí. Ese era el enunciado original, chicos. Ya. Para que nuestra función sea continua en 0, ¿qué tiene que pasar por definición? ¿Qué nos decía la definición de que fuera continua en un punto? Que no se indetermine. ¿Qué más? ¿Qué pasaba Que con los existe el límites? límite. Que el límite exista. Fíjense que acá el 0 tenemos antes del 0 y después del 0. Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo esto de que el límite exista? ¿Cómo lo hago izquierda y derecha? ¿Qué tiene que pasar con mi límite de la izquierda, del 0? Tiene que ser igual al de la derecha. Perfecto. Tiene que ser igual al límite de la derecha del 0 y tiene que ser igual a qué cosa. Y esa es la última que me falta. A la función evaluada en ese punto. Perfecto. La función evaluada en 0.
Esa es la primera definición que escribimos en morado, que la tradujimos un poquitito. Entonces, límite a la izquierda del 0 tiene que ser igual al límite a la derecha del 0 y tiene que ser igual a la función evaluada en 0. ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Primer punto. Hagamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. A 0 por la izquierda. Izquierda. ¿Cuál función es? ¿Esa o esa? Cero por la La del izquierda, seno. La de arriba. la de arriba, la del seno. Entonces uno dice la de arriba. Si yo evalúo directamente en 0, ¿cuánto me va a dar? Cero sobre Cero, cero. Nos va a dar 0 sobre 0, así que hay que trabajarlo de alguna forma. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Hay un límite que nosotros conocemos con seno cerca de 0. ¿Cuál es? Seno partido en X. El de seno partido en X, así que vamos a arreglar esto un poquitito y vamos a hacer 1 partido en X arriba y 1 partido en X abajo. Así lo vamos a arreglar. Entonces, X partido en X nos da 1 más seno de X partido en X. 2X partido en X nos da 2 menos seno de X partido en X. Esos azules que estoy marcando, ¿cuánto valen en 0? 1, profe. Valen 1, así que arriba me queda 1 más 1, 2. 2 menos 1, 1. Así que este límite nos dio 2. Así que uno dice, este nos dio 2. Voy a correr un poquitito porque estoy muy apretada. Pero ese límite nos dio 2, así que con esos datos podemos intentar sacar el resto. ¿Aquí ya vieron qué pasó? Ahí sí. Control Z. Sí. De nuevo. Ya no, ni siquiera lo voy a tocar. Vamos nosotros a pensar que este nos dio 2. ¿Ya? Así que uno dice, ¿cuánto debería valer este si ese vale 2? 2. 2. ¿Y cuánto debería valer este? 2. 2. Todos deberían valer 2 si ese ya me dio 2 para que sea continua. Todos tienen que valer 2. Y acá, del último uno dice, ah, pero listo, ¿cuánto vale f de 0 de acuerdo a mi función? Alfa. Alfa. Y mira, f de 0, si x vale 0, la función vale alfa. Alfa. Así que ¿cuánto tiene que valer alfa? 2. 2. ¿Ya? Ahí tenemos el primer valor, el de alfa. Nos falta el de beta. El de beta aparece acá abajito. Así que vamos a hacerlo. Límite cuando nos acercamos a 0 por la derecha de esta otra función. Ya. Si evalúo cerca de 0, ¿cuánto me da este límite, chiquillos? Cero, profe. ¿0? ¿Ya me va a dar beta? 0 sobre 0. Ah, 0 sobre 0. Vamos a tener que arreglarlo un poquitito. ¿Cómo arreglábamos las raíces nosotros? Para eliminar esa raíz de arriba, a ver si podemos simplificar algo. Racionalizando. Como racionalizando, pero al revés. Como eliminando la raíz. ¿Cómo elimino la raíz? Suma por diferencia. Ujú. Así que sería x más 4 más 2, x más 4 más 2. Y el más beta lo seguimos dejando porque ese en realidad está afuera. Arriba, la multiplicación, nos queda x más 4 menos 2 por 2 que es 4. Y abajo nos queda esa x. Y la raíz la dejamos como guardadita por mientras. El 4 con el 4 se nos van y fíjense que acá ese x de arriba con el x de abajo se pueden simplificar y esa es la idea. Arriba me queda 1 por la simplificación.
Así que cuando evalúo en 0, ¿cuánto me va a dar esto, chiquillos? Un cuarto. Un cuarto más ese beta que está sobrando ahí, que no se nos olvide, ¿ya? Entonces, el límite, este límite por la derecha nos dio un cuarto más beta. ¿Y cuánto debería valer en realidad? 2. Debería valer 2. Entonces me dice, sabemos que el límite nos dio un cuarto más beta y debería ser 2 para que todo esto fuera continuo. Así que, ¿cuánto vale el beta? 0,5. No. O sea, escuché solo 0,5. 7 cuartos. 7 cuartos. Y ahí están. Entonces, solo utilizando la primera definición que nosotros vimos, que el límite por la izquierda, el límite por la derecha, tiene que ser igual a la función evaluada en el punto, descubrimos el alfa y el beta. ¿Queda clara la idea, chicos? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Ya pues, chiquillos, esta es la idea de cómo hacer como estos límites con funciones por ramas, para que la vayan practicando. Y eso, dejamos esta clase de continuidad hasta acá. Chao, chicos, que estén muy bien. Gracias, profe. Cuídese. Chao, Chao, profe. profe, muchas gracias. Profe, Chao, gracias. profe.